Hola, me da mucho gusto saludarlos. Hoy 20 de octubre en una ponencia más de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la UNAM en su 10ª edición. En esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de iniciar tengo que hacer la siguiente pregunta a nuestros participantes. ¿Están de acuerdo en que esta plática se grabe y cedan los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual que la DGDC y la UNAM consideren? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Todos sí? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Súper. Bueno, perfecto. Mi nombre es Jorge Leiner, soy ingeniero industrial por la UAM, soy melómano absoluto. Alguien consideró que este amor por la música me calificaba para estar en esta charla. El tema es, por cierto, interesantísimo y es la música y tu cerebro. ¿Cómo reacciona el cerebro ante tu canción favorita? ¿Qué ocurre en tu cuerpo al sentir los primeros acordes de la música en el concierto que tanto esperabas? Este y otros temas los vamos a platicar y van a tener respuestas muy interesantes durante esta charla. Al igual que con el resto de las ponencias, los foros están abiertos, así que por favor envíen sus preguntas a los chats de esta transmisión y la mecánica será la siguiente. Tendremos una primera ronda de 7 minutos por ponente, una segunda ronda de 5 minutos y una ronda final de 3 minutos para después responder las preguntas del público que nos acompaña esta tarde. Y vamos a comenzar con la doctora Leticia Ramírez Lugo. Voy a tomar aire porque son muchas cosas las que tengo que platicar sobre ella. Ella es egresada de la Facultad de Psicología en la UNAM y doctora en Ciencias Biomédicas. Realizó 2 estancias postdoctorales en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Trabaja en el Departamento de Neuropatología Molecular del Instituto de Fisiología Celular. Es profesora de grado y posgrado y ha publicado en revistas como el Journal of Neuroscience y el Journal of Alzheimer's Disease. Investiga los mecanismos que gobiernan la toma de decisiones en ausencia y en presencia de un conflicto motivacional. Siempre ha estado interesada en la plasticidad cerebral como consecuencia de las experiencias de los sujetos. Y justamente hablando de esa plasticidad, antes de que empecemos a platicar acerca de la música per se y de la influencia que tiene esto y la acción que tiene sobre el cerebro, vamos a hacer un pasito para atrás. Leti, la pregunta sería, hablando en términos de plasticidad cerebral, ¿cuáles son los cambios funcionales y estructurales del cerebro como consecuencia del aprendizaje en general? Sí, pues muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar en este foro. Y bueno, el tema de lo que yo les quiero platicar es justo eso, de cuáles son estos cambios funcionales, esta reorganización del cerebro que tenemos. Durante muchos años nos vendieron la idea de que el cerebro era un órgano estático, ¿no? O sea, lo veíamos como un corazón, como un estómago, ¿no? Algo que está allí, que funciona y ya. Y nos habían vendido la idea de que el cerebro era un ente estático, que una vez que nacías con esas neuronas, con esas conexiones, ya parecía que era con las que te morías. De hecho, había estas frases de, uy, se le murieron no sé cuántas neuronas, pobrecito, ¿no? Dándole el pésame un poco porque pues había perdido parte importante de su cerebro, ¿no? Sabiendo que el cerebro es el que comanda toda la actividad neuronal y toda la actividad que al final se traduce en comportamiento. Entonces, eso es una falsedad, o sea, no estamos más alejados de eso. Nada más para que tengan un dato muy interesante. Uno deja de crecer, el cerebro de uno deja de crecer cuando uno es joven. A los 21, 25 años, el cerebro todavía está madurando. O sea, imagínense lo que les estoy diciendo, ¿no? Uno cree que uno termina de crecer cuando ya es adolescente y dice, ay, yo ya no voy a crecer porque ya no crezco en tamaño, ya me mantengo en mi peso, como ustedes puedan definir el crecer. Pues el cerebro no, el cerebro sigue cambiando y termina de madurar en la edad ya adulta joven. ¿Qué significa eso? Pues eso se traduce en que todos los estímulos ambientales, nuestro estilo de vida, en nuestro estado de salud, las actividades recreativas que tengamos y las actividades cotidianas que tenemos, van a interferir en cómo funciona nuestro cerebro y por lo tanto van a hacer esos cambios en la conexión de las neuronas, en la formación de nuevos contactos entre diferentes áreas del cerebro que te permitan dar, al final de cuentas,
una mejor respuesta a la vida cotidiana. Es decir, uno va a responder mejor cuando tengas miedo, cuando estés triste, cuando se te presenta una situación. El cerebro, esa experiencia que va acumulando el cerebro, esos cambios, te van a permitir dar mejor esa respuesta. Perfecto, muchas gracias. Voy ahora con el maestro Diego de la Vega. El maestro es asesor técnico en el Departamento de Comunicación Audiovisual de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y egresado de maestría en Enseñanza del Inglés con estudios adicionales en Música Electroacústica y Educación Montessori. Es multiinstrumentista y compositor con experiencia en producción musical y edición de audio y locutor en el podcast Japón es Chido. Entonces, hola, ¿cómo estás, Diego? Hola, Jorge, mucho gusto. Mucho Muchas gusto. gracias también. Gracias por participar. Y aquí la pregunta que yo tengo contigo, ahora sí, entrando un poquito en el tema de la música, ¿cuál es la influencia que la música tiene sobre el cuerpo humano, sobre nuestro cuerpo? Bueno, es que ahí creo que podríamos distinguir varias formas de influencia, ¿no? Podríamos hablar, si nos fuéramos desde la física, las ondas que pueden tener un efecto literal, o sea, pueden empujarnos, pueden hacernos vibrar, por una parte, pero bueno, más adelante seguro lo podremos platicar con mucha más calma. Pues también hay impactos emocionales. La música nos puede regresar a ciertos momentos de la vida, puede despertarnos alegría, puede hacernos bailar, puede en muchas ocasiones, pues bueno, hacernos llorar, y algunas personas dirían que incluso podría hasta cambiar la vida en general. Entonces, creo que podríamos pensar en la influencia de la música pues en distintas esferas, y más adelante quisiera que pudiéramos centrarnos un poco, ¿no? Sobre todo en la parte emocional, qué sucede con nuestros sentimientos y también con nuestras ambiciones, con todos nuestros objetivos, para esa parte. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahora voy con el maestro Horacio Hernández Valencia. Él es licenciado en Psicología con mención honorífica por la FES Iztacala de la UNAM, especialista en musicoterapia humanista por el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, maestro en Desarrollo del Potencial Humano en el Instituto para el Desarrollo Familiar, Individual y Organizacional. Formación académica en la UNAM, el Instituto Carl Rogers, el Instituto Ken Wilber, el Instituto Desafío y la Universidad Pontificia de México. Miembro honorario de la Asociación de Musicoterapeutas de México y representante de México ante el Comité Latinoamericano de Musicoterapia. Entonces, maestro, ¿cómo está? Jorge, ¿qué tal? Qué gusto estar contigo aquí. Igual, Leti, Diego, hola, un gusto estar aquí. Gracias. Súper, muchas gracias. La pregunta, la primera, la cuestión que arranca esta plática contigo es ¿cómo impacta la música a las personas? Retomando un poco lo que decía Diego, podemos dividir de manera didáctica, porque no van separados, van de la mano estos niveles de impacto. Efectivamente, primero a nivel fisiológico, sabemos que dependiendo del tipo de música se alteran los ritmos corporales, es decir, la frecuencia respiratoria, el latido cardíaco, la respuesta cerebral, la respuesta pupilar, los movimientos peristálticos del estómago. En fin, hay toda una serie de impactos a nivel fisiológico. En la medida en que la persona se dispone a escuchar música, puede ser más notorio esto. También hay un impacto a nivel emocional, como decía Diego. La música, les digo que hay personas que no escuchan música, hay personas que escuchan recuerdos cuando se sientan a escuchar un disco, y a partir de eso van emocionándose, a veces llorando, a veces con miedo, a veces con tristeza, a veces con alegría, a veces con amor, y eso la música puede acompañar perfectamente cada uno de los matices emocionales que vivimos como personas.
También hay un impacto a nivel intelectual. Esto que mencionaba Leti, sabemos ahora que la música puede promover enlaces neuronales, los puede fortalecer a través no solamente de la ejecución y de la interpretación musical, sino también de la escucha consciente de la música, cuando escuchamos estructuras al interior de la música, cuando lo hacemos de manera concentrada y atenta. Y un último nivel de impacto que también se da con la escucha de música es a este nivel trascendente, a este nivel transpersonal, espiritual, en donde gracias a la música podemos perder la noción del tiempo y del espacio, vivir experiencias que nos conecten con una conciencia superior, como le queramos denominar a esta conciencia. La música puede promover la aparición de estos estados trascendentes y lo hemos visto a lo largo de la historia en diferentes culturas. No conozco una cultura en donde la música no tenga un lugar importante, en donde esté presente. Parece más bien que la música es una función natural de las personas, nos acompaña en todo momento y podemos prácticamente describir una película sonora cada quien con nuestra propia historia musical. Muchas gracias con esa participación. Ahorita mencionabas un tema muy interesante que es qué es lo que ocurre con nosotros en el momento en el que la música afecta a la persona que la escucha, pero también a la persona que la ejecuta. En ese sentido, Leti, la pregunta es dirigida hacia ti. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué cambios ocurren con la plasticidad cerebral que estamos platicando hace ratito con la práctica de tocar algún instrumento o cantar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el cerebro, con la música? Y pues mire, es muy interesante. Ya lo mencionaba un poco Horacio. Durante mucho tiempo se han hecho estudios para saber, para encontrar y explicar un poco los beneficios que se han observado en las personas que tocan música, ¿no? Al final ya podremos discutir un poco cuáles son esos beneficios o qué es lo que caracteriza a los músicos en general. A nivel del sistema nervioso central y con esta reorganización que yo les platicaba que ocurre en el cerebro a lo largo de toda la vida de los sujetos, la música particularmente es uno de esos fenómenos que generan un cambio impresionante en el cerebro. Les traigo algunos datos interesantes aquí que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, si ustedes comparan el cerebro de una persona que es un músico profesional, que se la pasa horas practicando el instrumento, ya sea un piano, una guitarra, una flauta, cualquier instrumento, o cuerdas vocales cuando están en algún coro y aprenden a leer la música como tal, se ha observado que las cortezas tienen mayor materia gris. ¿Esto qué significa? Que tienen más neuronas. Parece ser que hay una modificación en sus cortezas que les permiten, al final de cuentas, poder ejecutar con esa práctica impresionante que deben de tener, esas horas de práctica, el instrumento. Eso hace que se cambie el cerebro. Otra cosa muy interesante que han observado recientemente también es que encuentran que hay mayor comunicación entre ambos hemisferios. Ustedes sabrán, y la audiencia que nos está escuchando, hay dos hemisferios del cerebro que son en especie de imagen, que están unidos a través de una circuitería de un montón de cablecitos que son los axones que comunican a los dos lados del cerebro. Resulta que la gente que tiene muchos años practicando música tiene mayor conexión, más grueso el cuerpo calloso. Eso significa que hay mayor comunicación entre ambas partes del cerebro. No es que normalmente no haya comunicación, hay mucha comunicación, pero en los músicos esa comunicación es mucho más grande, que se puede observar a través del crecimiento de estos axones. Una cosa muy interesante que encontré leyendo un poco para prepararme para esta plática con ustedes es que, por ejemplo, si a un niño lo ponen 15 meses de entrenamiento de tocar un piano, va a tener los mismos cambios relacionados
a tocar el instrumento, como puede ser cuerpo calloso, como puede ser algunas otras estructuras que van cambiando en el cerebro, igual que los cambios que ocurrieron ya en un pianista profesional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con 15 meses de entrenamiento en un niño que pueda aprender piano, va a conseguir los mismos cambios fisiológicos de conectividad de su cerebro que un pianista profesional. Para mí eso es impresionante porque te dice qué velocidad está trabajando el cerebro y qué tan rápido está cambiando para que ese niño tenga la habilidad motora fina y la habilidad de leer y aprender a leer la música, a interpretarla, a escucharla, a hacerla propia, que una persona que se dedica a eso. El niño probablemente no es que se vaya a convertir en pianista, pero simplemente esos 15 meses de entrenamiento son suficientes para igualar lo que un profesional puede tener. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero compartir con ustedes es que todos estos cambios fisiológicos de reorganización del cerebro, al final de cuentas van a tener ciertas, pues, ventajas sobre aquellos que no lo tienen. Y ya lo podremos discutir después, que es justo esa siguiente parte de preguntar, bueno, ok, ocurren esos cambios en el cerebro, porque son resultado del entrenamiento musical. ¿Y eso para qué o por qué sirve o para qué lo quiere el cerebro? ¿No? Y eso es una cosa bien bonita que podríamos discutir después. Muchas gracias, Leti. Y justamente para complementar este tema y para poder ampliar un poco más, Diego creo que es el que nos puede ahorita dar algunos comentarios adicionales, ya que él es músico, entonces tenemos una persona que sabe ejecutar un instrumento y que nos puede hablar un poco más del tema. No, bueno, digo, creo que, por ejemplo, para revisar un poquito esta presentación, estuve revisando los nombres. Agradeceré mucho, Leticia, si de repente empiezo a mencionar zonas del cerebro que no existen, que me pudieras decir. Pero justo es algo muy interesante, pensar en la práctica profesional o al menos estructurada de la música en el contexto de la lectura, por ejemplo, de la partitura, porque hay un montón de actividades que están sucediendo al mismo momento. O sea, estamos, por ejemplo, ejercitando o poniendo más bien en marcha sistemas que se encargan de la audición, la corteza auditiva. Que, por ejemplo, vamos a estar escuchando el volumen o la amplitud, que sería el término físico, el ritmo, el timbre de los instrumentos, la altura, o sea, qué tan agudo, qué tan grave. Y al mismo tiempo, por ejemplo, estamos ejercitando la corteza visual, porque estamos leyendo la partitura, estamos identificando los símbolos que están ahí. Entra en juego la corteza motora, porque, bueno, en particular en la música, más que en otras disciplinas artísticas, tal vez la danza y el teatro, pero los movimientos motores finos que tenemos que ejecutar, pues no son tan sencillos y empezamos a ver sobre todo estos pasajes súper virtuosos en donde el nivel de coordinación entre, por ejemplo, las manos y los pies, las manos, los pies y las cuerdas vocales o la respiración, o sea, es una cantidad impresionante de elementos motrices que entran en juego. Y luego tenemos la parte emocional, la respuesta emocional que está ahí jugando en el cerebelo, el hipocampo que quiere reconocer patrones, que quiere, o sea, por ahí escuché en una parte también de las lecturas que estuve contemplando, que se equiparaba así como esta rutina de ejercicio para el cerebro era por ejemplo, la práctica musical, ¿no? Entonces, ya yéndonos a lo empírico como tal, a la puesta en marcha de todo esto, pues sí, o sea, y es muy interesante que además eventualmente esto se va volviendo
natural. Uno empieza a hacer muchas de estas cosas de manera inconsciente y creo que ahí es donde está la magia, ¿no? Y también más adelante, por ejemplo, Horacio, seguramente conocerás muchos casos que aparte se me hace muy impresionante de personas que en algún momento, por ejemplo, ejecutaron música de manera profesional, más adelante pierden, por ejemplo, la capacidad del habla, la capacidad de reconocer rostros, pero no pierden la capacidad musical. Y eso en muchos casos se me hace impresionante. Entonces, por ahí lo voy a dejar por ahora. Sí, precisamente vamos con Horacio. Eso que acabas de mencionar, Diego, me da pie a la siguiente pregunta, que es precisamente para Horacio, es en términos de todo este efecto que tiene la música en el cerebro. ¿Qué pasa en el paso siguiente? El paso siguiente es cómo usamos la música para fines terapéuticos, para poder ayudar a una persona pues, con alguna lesión cerebral, Alzheimer, lo que ustedes me digan, ustedes son los expertos. ¿Cómo funciona la música para esto? Mira, ese es un tema inmenso. Efectivamente, esto que dice Diego, por ejemplo, de Alzheimer o del autismo, que sabemos que hay personas autistas que a lo único que responden, a lo único, es a la música, es al contenido rítmico, melódico, solamente responden a eso. Y aquí no me dejará mentir Leti, hay muchas lagunas en la ciencia en ese sentido. O sea, no sabemos bien a bien cómo se produce esto a nivel fisiológico, a nivel neurológico. Sabemos que tiene un impacto porque lo estamos viendo, porque hay un deterioro en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional. Lo estamos viendo y hay un deterioro progresivo. Y este caso que menciona Diego, de las personas que son capaces de reconocer una obra musical, incluso cantar una obra musical de hace 50 años o sentarse frente al piano o tomar la guitarra y no poder reconocer a su esposo, a su esposa, pero sí poder tocar ese bolero, ese tango que se aprendieron hace muchos años. Seguimos sin saber bien a bien cómo se produce eso. Eso es una incógnita en la ciencia con la música. Sabemos que tiene el efecto, sabemos que lo estamos haciendo porque vemos el resultado. Se han hecho muchas hipótesis acerca de qué partes intervienen en esto. Se habla también actualmente de las neuronas del corazón, por ejemplo, y de cómo las emociones también influyen en esto, pero al final de cuentas son líneas de investigación que ahí están. Una vez que llega la música, se mueve todo, todo. O sea, la música es capaz, y me ha tocado, por ejemplo, en psicoterapia, que la persona conecte con experiencias que no tiene de manera consciente, pero que ahí están, que salen con el trabajo musicoterapéutico, es mucho trabajo corporal. Pertenece a la musicoterapia al grupo de las terapias psicocorporales. Entonces se trabaja mucho con los movimientos corporales, incluso con la música que puede producir, que podemos producir con todo esto. Y la persona recupera información que luego me dicen, es que yo venía a psicoterapia por este tema y entonces ya salieron más y más cosas. Y la música lo que hace es mover. La música, nosotros en musicoterapia decimos, no pide permiso para entrar. La música llega, la música penetra. Si yo cierro mis ojos, dejo de tener un estímulo visual, pero la música la puedo percibir. El trabajo que se hace con las personas sordas o con las personas hipoacúsicas se hace a través de la vibración, de la frecuencia física para el trabajo en la psicoterapia. Entonces, una vez que llega, empieza a mover y creo que esa parte es fundamental para seguir integrando las investigaciones tanto a nivel emocional como a nivel intelectual. Muchas cosas que seguimos sin saber bien a bien
cómo se producen, cómo es que la música lo produce. Nada más para terminar esta parte, quiero señalar que en este caso de las investigaciones que se hacen de manera general con la música y de manera particular en musicoterapia, se utiliza toda la música, toda la música es valiosa, toda la música, porque trabajamos con la historia musical de las personas. Y en esa historia musical entran la música clásica, entra el cha-cha-cha, entra el mambo, entra el danzón, entra el heavy, entra el rock, entra el reggaetón, entra la salsa, entra la cumbia, entra toda la música porque respondemos y depende mucho también de nuestra propia historia y del entorno en el que hayamos crecido, como marco de referencia tanto familiar como social y momento histórico. Muchas gracias. Estuvo bastante interesante, la verdad. Me gustaría mucho que Leti nos ayudara a complementar también parte de la charla o de los temas que tocaste, Horacio, porque como parte de tu background, Leti, entiendo que tuviste publicaciones en el Journal de Alzheimer, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías platicar un poquito acerca de ese tema en específico, sobre tu experiencia? Sí, mira, en realidad, como bien dice Horacio y también lo apuntó Diego, la música es compleja, no solo se procesa con un sentido sensorial, no solo lo escuchamos, o sea, también podemos tener recuerdos, podemos visualizarlo. La música permite hacer mucho de la recuperación de estos recuerdos. Y es interesante porque justo como a nivel del sistema nervioso central, la música es procesada, ya lo comentaba Diego, en un montón de estructuras al mismo tiempo. Y eso hace que la música permita que lo podamos utilizar como herramienta para tratar algunas deficiencias en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Si bien no tenemos claro cómo funcionan, cómo son estos mecanismos, tenemos una idea de que, dado que está distribuida en un montón de lugares, cuando un sujeto empieza a presentar una deficiencia en una neuropatología como el Alzheimer, en donde se pierde esa memoria, donde perdemos la habilidad y empezamos a no reconocer el objeto que tenemos en la mano, pero si nos dan una guitarra, nos ponen un piano y tienen la partitura, la persona la puede ejecutar. Y eso parece ser que es porque en realidad, quitando un poco esta idea de que el cerebro, cada parte del cerebro se dedica a una cosa en particular, no es cierto. O sea, ocupamos todo el cerebro. Hace poco alguien me decía, es que solo ocupamos el 10% de nuestro cerebro. No, o sea, fatal, eso no es cierto. Ocupamos todo el cerebro. Y la música tiene la habilidad de activar muchas estructuras al mismo tiempo. Y si uno practica la música, si uno canta, si uno escucha, que el novato que agarra la guitarrita y empieza a tratar de sacar la canción que le gusta, aquel que escucha la música y se pone a bailar, no necesitamos ser músicos profesionales para poder generar estos cambios que ocurren en el cerebro. El cerebro va a activarse muchas estructuras al mismo tiempo con la música. Y eso ha permitido que cuando se llega a dar una terapia como las que nos menciona Horacio, pero digamos que la información está allí distribuida en varias partes y no es que ya todo el cerebro esté arruinado o esté enfermo, o sea, hay unas partes del cerebro que están enfermos, pero van a mantenerse activas otras partes del cerebro. De hecho, hay mecanismos bien bonitos que se han descrito cuando ocurre la enfermedad de Alzheimer, donde el cerebro trata, así de verdad es que es impresionante los mecanismos de revertir esa enfermedad. Claro, al final la enfermedad es mayor y no se puede revertir y desafortunadamente seguimos sin entender bien qué es lo que ocurre. Digo, si la entendiéramos del todo ya tendríamos un tratamiento para pararla, ¿no? El asunto es que no lo tenemos y estamos cada vez identificando qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, nada más para terminar, o sea,
piensen en que el cerebro en general va a estar procesando la información de la música en varias partes del cerebro, y cuando llegamos a un punto de una terapia porque tenemos alguna enfermedad neurodegenerativa, esa enfermedad puede estar afectando principalmente algunas zonas, pero no afecta tal vez todo el cerebro, no al menos al inicio de la enfermedad. Y es ahí donde podemos hacer uso de esas partes del cerebro que pueden contener la información de la música, y por eso la música puede ayudarnos a tranquilizarnos, a regresar a esa persona a un estado de recuerdos que están almacenados, ligados a esa música, ¿no? Entonces, claro, hace un momento decían, es que nuestra vida puede tener un soundtrack, ¿no? O sea, podemos tener la lista de canciones a lo largo de todas nuestras vidas, y cada una de esas canciones va a estar ligada con una memoria. La música es muy emocional. Recientemente, ya nada más para terminar, se ha descrito que el cerebelo es una de las estructuras que cambia mucho cuando estamos practicando música. Es de la estructura que parece ser que cambia, que tiene más plasticidad. Y resulta que no hace mucho descubrieron que hay neuronas en el cerebelo que están modulando respuestas emocionales. Entonces, claro, o sea, una parte de que tienen los músicos es que su estado emocional y su percepción emocional ya cambió por el simple hecho de estar practicando la música, de estarla escuchando, de saberse que pueden tal vez leer esa música o ni siquiera leerla, ¿no? O sea, yo cierro los ojos y escucho la música y la disfruto y todo el tiempo estoy con la música. Eso hace cambios en el cerebro que al final de cuentas se traducen justo en esos cambios emocionales que están ligados pues a cambios que ocurren en la comunicación de nuestras estructuras cerebrales. Muchas gracias, Leti. La verdad es la relación entre música y memoria, hablando un poco sobre lo que nos acabas de platicar, es un tema por sí mismo súper interesante, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo tanto aspectos de memoria, de cómo la música te lleva a evocar alguna situación, algún momento, o alguna persona, alguna situación, etcétera. Por un lado es eso, y por otro lado es la memoria que se requiere, por ejemplo, un músico para poder ejecutar un instrumento y para poder recordar todo lo que tiene que tocar en el piano, todas las notas que tiene que tocar en la guitarra, en el bajo, en lo que sea. Sobre ese tema, creo que Diego nos puede platicar un poco más. Sí, que además es muy interesante porque justo el ejercicio, lo comentaba hace un momentito, muchas veces es inconsciente. A diferencia, por ejemplo, de cuando hay que preparar, pensemos, una presentación de algún tema para la escuela, para el trabajo, un reporte. Pareciera, bueno, desde mi experiencia, que se vuelve una actividad muy consciente. Y es como, de acuerdo, o sea, tiene que estar muy estructurado cada elemento porque va a ir en este orden, en este y en este. Y en muchos casos, no sé si es el desarrollo ya de, como tal, tantos mecanismos, ya todos estos caminitos, digamos, que están bien pavimentados. Y entonces el hecho de querer recordar el acorde siguiente, la estrofa siguiente, es muy curioso porque a veces me da la impresión de que no se tiene que pensar mucho. Es como vamos a regresar, siguiendo en esta analogía de la carretera, voy hacia la derecha o hacia la izquierda en este siguiente cruce, me voy a echar tantito en reversa y eso solito me da el camino. Es un poco, es interesante en ese sentido, creo, la forma en la que la memoria musical pareciera tener otra forma de interactuar o funciona de otra manera, creo yo. Tuvimos al parecer un problema con Horacio, creo que se nos desconectó, pero la pregunta que quería hacer afortunadamente va dirigida ya sea a Leti o a Diego, creo que los dos me pueden contestar, y es precisamente sobre la ejecución de un instrumento,
por qué un niño tiene una facilidad, o no sé si es correcto decir que para un niño es más sencillo o más fácil aprender a tocar un instrumento que para un adulto. Tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la plasticidad, con su plasticidad en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre para que un niño tenga una mayor facilidad a la hora de tocar un instrumento? Pues, si me permites, Diego, es bien interesante. Yo les comentaba al inicio de esta plática que nuestro cerebro nunca es estático. Y durante la infancia es menos estático. Cuando estamos creciendo, estamos expuestos a un montón de estímulos y estos estímulos van a hacer que se establezcan las conexiones neuronales que nos van a permitir desarrollar nuestras habilidades. Cuando nacemos somos muy torpes, no, es más, ni siquiera tenemos coordinación mano-objeto. En el kinder se la pasan todo el tiempo diciéndoles a los pobres niños que tienen que coordinar su mano, ¿no? Porque finalmente durante toda la infancia estamos desarrollando esas habilidades a través de toda la estimulación que estamos desarrollando. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy como buen ejemplo para que puedan entender esto. En una casa puede haber dos niños, el hijo de la persona que limpia la casa y el hijo de los dueños de la casa. El hijo de la señora que ayuda a limpiar la casa normalmente está encerrado en su cuarto. Es un bebé, es un niño pequeño, está encerrado en su cuarto porque pues, la señora tiene que limpiar, de vez en cuando va, le da de comer, lo atiende, ve que está bien, pero lo deja ahí. Y está aislado de un montón de estímulos. El niño que está en casa son padres que tienen recursos económicos, lo están estimulando todo el tiempo, es decir, el niño está viendo libros, tiene un cuarto lleno de juguetes, de colores, lo llevan a música, lo llevan a estimulación temprana. El desarrollo de los dos cerebros, ambos cerebros tienen el mismo potencial, pero el cerebro de ese niño que fue estimulado va a desarrollar mejor las conexiones sinápticas que se necesitan a posteriori, que el niño que está aislado en una cajita o en su cama, en la cuna, pero no tiene todas estas otras estimulaciones. Entonces, muchas veces hemos escuchado, ay, es que los niños son como esponjas, es increíble la habilidad que tienen. Sí, porque su cerebro está justo haciendo las conexiones neurales. Y el hecho de que esté haciendo conexiones neurales es que tienes un cerebro que está preparado justo para hacer eso. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que cuando un niño aprende la música, cuando está practicando música, ocupa las mismas conexiones que son necesarias para aprender idiomas. Entonces se ha visto que la gente que practica música desde pequeño desarrollan una habilidad impresionante para los idiomas. Es como si se despertara esta parte del cerebro que está en conexión para procesar la información de los idiomas, y eso es porque está facilitado, como decía Diego, bueno, pues haces una especie de carretera, ¿no? Pues sí, la música te permite justo establecer esos contactos sinápticos, y una vez que tienes esos contactos sinápticos, es más probable que ese niño ocupe la misma carretera, como lo decía Diego, para poder desarrollar otras habilidades que se le van a hacer fáciles, ¿no? Entonces Diego decía, pues es que de momento ya las cosas son como muy fáciles. Sí, porque justo en la niñez tenemos esa habilidad, pero aguas, o sea, los que ya somos grandes vamos a decir, ya, o sea, en serio, yo ya estoy, pues ya, yo creo que yo ya no tengo remedio, ¿no? No, hay estudios muy interesantes en personas de 40, 70 años, por ejemplo, que empiezan a tocar un instrumento y después de 2 meses de entrenamiento, empieza a haber cambios plásticos en su cerebro que les permite justo empezar a tocar el instrumento que están tocando. Son 2 meses, personas adultas. ¿Qué quiere decir esto? Es cierto que en los niños tienes más plasticidad cerebral porque justo estás haciendo estos nuevos contactos, tienes toda la maquinaria echada a andar para hacer los contactos sinápticos, pero en los adultos no quiere decir que no exista la maquinaria, solo que es un poco más lenta. ¿Por qué? O sea, imagínate que estás hablando de un cuarto que tiene un montón de cables ya hechos.
Cuando eres niño, esos cables están ordenándolos y entonces es más fácil ir y conectar porque ya sabes dónde está el caminito. Cuando estás adulto, tienes un montón de cables y entonces te cuesta un poco más de trabajo porque hay interferencia con toda esa comunicación entre tus estructuras. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Se puede hacer. Tan es así que si uno, recientemente estaba escuchando un tema, una noticia de una abuelita que decidió ponerse a estudiar su licenciatura a los 70 años y terminó a los 78 años con su título, ¿no? O sea, claro que se puede y ahí está la capacidad. ¿Que te va a costar un poco más de trabajo? Sí, porque ya tienes otras interferencias, porque tienes otro tipo de memoria, porque tienes otro tipo de habilidades. Tal vez tú nunca desarrollaste la habilidad de mover los dedos adecuadamente cuando eras niño. No importa, si la puedes desarrollar, te va a costar un poco más de trabajo, pero se puede. Muchas gracias, Leti. Y antes de pasar a la sección de preguntas, tenía una última pregunta, después haremos algunos comentarios finales y leeré muchas preguntas que nos mandaron por los foros de esta transmisión. Y la pregunta es para Horacio, la pregunta es precisamente sobre musicoterapia. ¿Qué tanto ayuda a una persona el escuchar en musicoterapia, solamente eso, escuchar música de algún tipo para poder crear o provocar una reacción en la persona, y qué tanto ayuda el hacer que toque un instrumento? Mira, qué interesante y qué amplia la pregunta, porque la musicoterapia es una psicoterapia en sí misma. Es decir, lo primero que necesitamos es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se persigue en la terapia? Que camine, que se mueva, que lea mejor, que tenga mejor aprendizaje, que exprese sus emociones. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? Y a partir de ahí se va buscando los canales musicales para que la persona, a través de la música, con compañía de la música, esto lo pueda hacer mucho mejor, lo pueda vivir acompañado. De tal manera que, por ejemplo, las personas, se me ocurre ahorita, que sufren una arritmia. Por ejemplo, ahora sabemos que la música puede regular la velocidad cardíaca. Eso lo sabemos. Entonces, se está haciendo cada vez con más frecuencia esto de, así como tienes este medicamento, tomarlo 3 veces al día, cada 8 horas. Bueno, escucha esta música que está calibrada, está a cierta velocidad durante 15 minutos, 3 veces al día. De esa misma manera, cuando se hace un trabajo, por ejemplo, de musicoterapia en educación para aprender, para memorizar, para psicomotricidad, esto que decía Diego hace un momento, todo lo que implica la lectura musical, ¿qué música puede acompañar esa actividad? Esto que ahora se ha denominado gimnasia cerebral o gimnasia de la plasticidad cerebral, se puede acompañar con música que ayude a regular la velocidad corporal. Si lo que quiero es que la persona exprese sus emociones para que en lugar de que la tristeza se le quede atorada y que después sabemos que eso se transforma en padecimiento o en enfermedad, o sabemos que el enojo tiene su repercusión en las gastritis, en las colitis, en lugar de que esa energía se quede adentro, ¿qué música le puede ayudar? Curiosamente, mucha gente piensa que si estoy enojado y voy a musicoterapia es porque me van a poner música que me tranquilice, me relaje, que me calme. No, la intención es que ponga el sentimiento afuera, que el enojo se coloque fuera. Y para eso, ¿qué música voy a utilizar? Pues una música que justamente me ayude a descargar mi enojo con toda la fuerza y la agresividad, no la violencia, que son dos cosas distintas, con toda la agresividad para que ese sentimiento se coloque fuera y no me quede yo con él. Entonces, en el trabajo musicoterapéutico, lo que hacemos primero es establecer el objetivo, qué es lo que se busca, y a partir de eso, entonces se desarrolla toda la metodología y qué música puede acompañar mejor
Evidentemente, con esto que decías, Jorge, claro que el musicoterapeuta trabaja con instrumentos musicales. Claro que, en mi caso, por ejemplo, yo también soy músico. Entonces, tocar la música ahí, si no encuentro una música que acompañe la tristeza, pues yo la toco en el piano ahí para acompañar su dolor, su tristeza. Si tiene que ver con hacer un ejercicio lúdico, entonces tocamos los tambores y vamos creando la música en el momento. Entonces, el instrumento musical, eh, por esto que mencionas, Jorge, se vuelve una extensión de la persona, se vuelve una extensión para salud física, para salud mental, para salud emocional. Quienes tenemos instrumentos musicales en casa, sabemos la carga emocional que representa tocar ese instrumento. ¿Cuántas historias puede contar ese instrumento musical? Entonces, en musicoterapia se utiliza, además de los instrumentos musicales, de la música grabada, se utiliza el trabajo con la voz. Actualmente hay algo que se llama operaterapia. Hay personas que por algún traumatismo o por alguna patología pierden la capacidad del habla. Y a través del canto, porque es más fácil cantar que hablar, cantar involucra menos esfuerzo, hablar requiere otras habilidades, a través del canto pueden ir recuperando esta capacidad del habla. Y también utilizamos el movimiento corporal como parte esencial de la terapia. Entonces, tocar un instrumento, habría que ver un poco, retomando esto que decía Leti, sí, si yo quiero tocar un instrumento, no importa la edad, es en verdad para placer, para gusto. Y, por ejemplo, nosotros que de repente tenemos alumnos que empiezan a estudiar música a los 50 años, a los 60, en verdad se emocionan cuando pueden cantar afinadamente una canción que a ellos les mueve en su vida. Y nada más para terminar, dos cosas fundamentales. Todas las personas podemos cantar afinadamente. Todas, no hay desafinados, no hay desentonados. Tiene que ver con una capacidad de escucha, con una capacidad respiratoria. Las personas que aprenden a cantar, lo primero que les enseñan es a respirar y después de ahí pueden cantar afinadamente. Y la otra, todas las personas somos rítmicas, movernos y para bailar. Todo en el universo es rítmico, todo, incluso nuestra circulación sanguínea, los pulmones, el lateo cardíaco, el mar, el sol, el sistema solar, la Vía Láctea, todo es rítmico. Lo que hemos encontrado en psicoterapia es muchas personas bloqueadas con su propio ritmo. Lo primero que hay que hacer es recuperar su capacidad para escucharse desde adentro. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas. Nos llegaron muchas. Solamente voy a hacer un par porque ya tenemos algunas restricciones de tiempo o tenemos ya nada más 10 minutos para darle fin a nuestra conversación, que por cierto ha sido muy interesante. Les quiero dar de una vez las gracias porque es una delicia platicar con gente que es experta en un tema y ustedes lo son. Entonces, muchas gracias por esta conversación. Y tengo una pregunta que me gustaría mucho que nos respondiera Diego. La pregunta la hace una persona llamada Eduardo Santander. Nos dice, la música cuenta con una gran importancia para el ser humano. A través de esta expresamos sentimientos y emociones, al igual que socialmente nos unifica como personas. La pregunta es, ¿podría existir un mundo sin música? ¿Cómo sería algo así? Qué interesante pregunta, porque justo en muchas ocasiones, y hace rato platicamos un poco, lo mencionábamos, todas las culturas hasta ahora que se conocen tienen una u otra forma de expresión musical. Tanto así que por ejemplo, y no metiéndonos tanto en tecnicismos, ¿no? La escala pentatónica de 5 notas, que es la que escuchamos en todos lados, en el pop, en el blues, en el jazz, etcétera. Evolucionó de manera independiente en diferentes partes del mundo y puedes encontrar flautas de una parte diametralmente opuesta y todas comparten, digamos, esta
esta serie de escalas. Se cree que es una parte matemática, pero también puede llegar a ser una parte biológica. Ahí habría que pensar, ¿no? En este mundo hipotético, si este mundo está compuesto por qué clase de criaturas, ¿no? Y entonces, ¿quién va a apreciar este mundo? Porque me recuerda un poco a esto de si se cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, el árbol hace ruido, es como, pues digo, si nadie lo escuchó y si nadie lo está interpretando, probablemente no. Pero como personas, como seres conscientes, empezamos a interpretar diferentes elementos y ya habría que entonces pensar un poco, digo, ya dejando a un lado las criaturas, que yo creo que sí, si hubiera otro tipo de criaturas con ciertas desarrollo, porque también está muy debatible esto de si en el reino animal se posee la capacidad musical o no. Está muy debatible, entonces tal vez no conviene meterse en esos terrenos, pero como personas, sí, es un hecho. Entonces, pensando que estas otras criaturas tienen estas capacidades cerebrales, vamos a decir que sí, ahí estaría ese mundo con música. En caso de que pensáramos en un mundo sin criaturas, pues habría que pensar quién está pensando, quién está interpretando este mundo, porque la música se cree, por ejemplo, los tambores, los gritos muchas veces nacieron, es la hipótesis, en respuesta a los sonidos de la naturaleza, al trueno, a la lluvia. Y hemos visto instrumentos musicales que intentan representar este tipo de sonoridades que encontramos en la naturaleza. Entonces, si tuviéramos un mundo sin absolutamente nada, pues ya habría que pensarlo, pero aún así, John Cage y, y sus piezas sin música, sin sonido, probablemente también una parte fundamental de la música es el silencio. Entonces, yo creo que la música eventualmente estaría de una manera u otra. Súper, muchas gracias. Esta pregunta la dirijo a Leti. Una persona llamada Annie nos pregunta ¿qué reacciones se dan en el cerebro al escuchar nuestra música favorita? Sí, es muy interesante porque se activan los sistemas que típicamente se llaman emocionales. Hay estructuras que procesan información de placer. Se sabe que, por ejemplo, en el estriado ventral, en algunas de las estructuras como el núcleo accumbens, cuando cada vez que nos pasa algo bueno, que nos gusta, tenemos cambios impresionantes en la liberación de ciertos neurotransmisores, que eso le dice al cerebro, eso me gustó. La música genera ese tipo de respuestas. De hecho, se ha observado que hay respuestas similares, por ejemplo, cuando comemos chocolate, cuando comemos cosas que nos gustan mucho, lo mismo, cuando escuchamos la música, se van a activar principalmente estas estructuras, sobre todo que es nuestra canción preferida. No solo eso, todos nuestros recuerdos, ya lo comentábamos previamente, todos nuestros recuerdos están acompañados de música, o sea, tenemos una melodía. En esa época escuchábamos tal canción o seguíamos a tal grupo que ya después ya no nos gustó tanto y empezamos a cambiar o cambiamos de tipo de música, que empezamos a seguir. Y entonces el hecho de escuchar esa música va a activar esos almacenes de memoria que pueden estar a nivel cortical, que pueden estar a nivel de hipocampo, por ejemplo. Entonces, la música, cuando escuchas tu música preferida, sin duda alguna vas a activar esos sistemas de lo que le gusta al cerebro. El cerebro se va a enterar a través de cambios químicos de que lo que estás escuchando te gusta. Y no solo eso, sino que activas todo ese almacén de esa memoria que va a estar ligado a esa música. Esa música te gusta por algo, te gusta porque te recuerda a aquel novio que quisiste mucho, te gusta porque recuerdas aquel momento agradable en casa, ¿no? O sea, por ejemplo, hay mucha gente que tiene muy ligada música viejita, que dicen, es que eso lo escuchaba mi papá o mi mamá, y entonces cuando estábamos en casa era tan agradable cuando lo tocaban porque todos estábamos tranquilos, ¿no? O sea, parecía que era el momento de ponerse a cantar a José José o qué sé yo, a cualquier otro de los artistas que tú
como normalmente dirías, yo no soy tan fanática, pero lo escucho y me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque esa música está ligada a esos engramas neuronales, a esa información que tenemos almacenado y entonces se activa y trae a consecuencia el recuerdo y eso a su vez va a traer los cambios neuroquímicos que le dicen al cerebro, esto me gusta. Entonces hay una cascada de eventos que van a estar ligados a la música preferida. Muchas gracias. Y Horacio, también te hago una pregunta. Me parece que esto es algo que se puede desarrollar de manera interesante. Yo creo que la respuesta va a ser que varía mucho entre persona y persona y dependiendo de la situación, pero contéstanosla tú. ¿Cuál es el mejor instrumento musical para desarrollar el potencial cerebral? Nos dice Carlos Castillo. Yo te diría que en realidad cualquiera. O sea, esta capacidad que tenemos para pasar, sobre todo si es una lectura musical, en este momento se cataloga al órgano como el instrumento más complejo para aprender, el órgano, por lo que implica motoramente el uso de ambas manos y de ambos pies. Cuando la gente empieza a estudiar música, yo le preguntaría como, ¿para qué quiere estudiar música? Para mantenerse activo, podemos hacer muchas cosas. El deporte, la lectura, la música, el estudiar un instrumento. Y yo ahí, ¿qué instrumento puede ser desde las personas que practican el canto a través de un coro? Ya están desarrollando, porque tiene que ver a nivel... hay estudios neurológicos que muestran cómo se pensaba antiguamente que la música solamente, lo que decía Leti, se procesaba en el hemisferio derecho, pero poco a poco se fue encontrando que el hemisferio izquierdo tiene una parte importantísima y que la música se procesa en todos lados. Y entonces, ¿qué instrumento puede ser? El que tú elijas. Solamente con estas condiciones que tan amablemente nos compartía Leti de mantente constante, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y actualmente se ha satanizado mucho el error, pero el error forma parte del proceso de aprendizaje. La constancia es lo que va permitiendo el crecimiento y el desarrollo. Cuando un niño, cuando una niña estudia música, desarrolla muchísimas cosas. Lo que quiera hacer, lo que quiera estudiar después, ya es ganancia. Ya la base de la constancia, de la sensibilidad, de la escucha, de la motricidad, de la perseverancia, de la disciplina, ya está con la música. Entonces, yo te invitaría a que cualquier instrumento, la voz, la guitarra, el piano, la batería, y que sea en este sentido disfrutable para que puedas tener un espacio de crecimiento a todos los niveles. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que se nos está acabando el tiempo. Desafortunadamente no tuvimos más para poder extender estos temas porque la verdad son todos muy interesantes. Cada uno desde su área de expertise nos ha dado una perspectiva diferente de cómo la música afecta al cerebro, que es de lo que se trata toda esta conversación. Agradezco mucho que nos hayan acompañado. Leti, Diego, Horacio, ha sido muy interesante y todos aprendimos mucho de ustedes esta tarde y pues es todo. Creo que estamos por terminar ya, nos queda por ahí un minutito, así que gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias Leti, gracias Diego, gracias Jorge. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.